Estaba de pie frente a la escuela de mi hija cuando la mujer a mi lado dijo: «Tu marido estuvo en el Hotel Riverside el viernes por la noche». Sonreí con cortesía y le respondí que debía de estar equivocada. Ella negó lentamente con la cabeza y añadió: «No lo creo». Ese fue el instante en que todo aquello sobre lo que había construido mi vida comenzó, en silencio, a desmoronarse. Pero quédate conmigo. Porque esta historia no termina donde imaginas. Me llamo Sara. Soy maestra de primaria. Paso mis días ayudando a pequeños seres humanos a darle sentido a un mundo confuso, enseñándoles que los errores son parte del aprendizaje y que la honestidad, incluso cuando incomoda, siempre vale más que una mentira confortable. La ironía de lo que ocurría en mi propia vida no me pasó desapercibida. Tenía 39 años cuando todo esto sucedió. Tenía un trabajo que amaba, una casa que realmente se sentía como hogar y una hija llamada Lily, de 8 años, que creía con absoluta convicción que los perros podían entender frases completas y que las mañanas de sábado eran sagradas. Y tenía razón en ambas cosas. Mi esposo se llamaba Daniel. Nos habíamos conocido 14 años antes, en la boda de un amigo. Él fue el hombre que llegó tarde, se sentó en la mesa equivocada y, aún así, conquistó a todos los presentes con tal encanto que a nadie le importó. Era cálido, ingenioso, y hacía que todo pareciera un poco más vivo desde el momento en que entraba en una habitación. Me enamoré de él aquella misma noche. Durante 10 de nuestros 12 años de matrimonio, las cosas fueron genuinamente buenas. Reales, imperfectas y cálidas, como lo son las cosas auténticas. Pero hace 2 años algo cambió. No de forma abrupta, sino lentamente. Como desciende la temperatura en otoño, tan gradualmente que sigues usando la misma chaqueta hasta que un día te das cuenta de que llevas semanas sintiendo frío. Estaba distraído. Presente en cuerpo, pero ausente en todo lo que realmente importaba. Las conversaciones que antes se extendían hasta la medianoche empezaron a terminar a las 9. Pequeños detalles que le contaba un lunes los olvidaba para el miércoles. No era cruel. Simplemente estaba en otra parte. Me dije que era el trabajo. Un proyecto difícil. Una etapa estresante. Me lo repetí durante 2 años. La fila de recogida escolar, un jueves por la tarde, no es el lugar donde uno espera que su vida cambie. Estaba de pie con otros padres, escuchando a medias una conversación sobre la próxima feria escolar, cuando la mujer a mi lado me tocó el brazo. Se llamaba Caroline. La conocía vagamente. Su hijo estaba en el curso superior al de Lily. Habíamos intercambiado saludos en eventos escolares, sonrisas al cruzarnos en los pasillos. Tenía ese gesto incómodo tan particular de quien está a punto de decir algo que lleva demasiado tiempo guardando. «Tu marido», dijo en voz baja. «Estuvo en el Hotel Riverside el viernes por la noche». Sonreí. Daniel había estado en una conferencia de trabajo ese viernes. Me lo había dicho antes de irse. Incluso me había escrito desde allí. «Creo que debes de estar equivocada», respondí. Ella negó con la cabeza. Yo estaba allí con mi hermana, celebrando su cumpleaños. Lo vi en el bar. Hizo una pausa. No estaba solo. Los niños comenzaron a salir por las puertas del colegio. Vi a Lily localizarme entre la multitud y saludarme con todo el entusiasmo de alguien que aún no ha aprendido a dosificar la alegría. Le devolví el saludo. Mantuve la sonrisa en su sitio. Y sentí cómo, bajo la superficie de aquella tarde ordinaria de jueves, algo se desplazaba de una forma que ya no podía revertirse. «Gracias», le dije a Caroline, muy en voz baja. «Por decírmelo». Ella asintió una sola vez. En su mirada había una comprensión plena del peso de lo que acababa de entregarme. Entonces Lily llegó hasta mí, tomó mi mano y empezó a contarme 3 cosas importantes al mismo tiempo. Yo escuché cada una de ellas, respondí a todas, conduje hasta casa, preparé la cena, ayudé con los deberes y leí 2 capítulos de un libro sobre un perro que podía entender frases completas. Y, por debajo de todo eso, silenciosa, fría e inmóvil, estaba aquella frase que Caroline había pronunciado. No estaba solo. No enfrenté a Daniel esa noche. Quiero explicar por qué, porque creo que es importante. No fue por miedo. No fue por negación. Fue porque había pasado 14 años con ese hombre y había aprendido que la verdad, cuando necesita salir a la luz, lo hace mejor en la quietud que en la tormenta. Primero necesitaba estar en calma.
Esa noche permanecí despierta, después de que Daniel se durmiera a mi lado, y me permití pensar con honestidad en los últimos 2 años. Sin la capa protectora de explicaciones que había construido a su alrededor. Las noches en que llegaba tarde. Las llamadas de trabajo que hacía desde el coche en lugar de la casa. Aquel viernes en que volvió y pasó largo rato en la ducha, y yo no le di importancia. La forma en que, a veces, miraba su teléfono y luego lo dejaba boca abajo sobre la mesa con un gesto tan ensayado que se había vuelto invisible. Pero no eran invisibles. Ninguna de ellas lo era. Habían estado ahí todo el tiempo. Yo simplemente había elegido no unirlas para formar una imagen, porque esa imagen resultaba demasiado dolorosa de contemplar. Pensé en Lily, dormida al final del pasillo. En la casa que habíamos comprado juntos. En la vida que, desde fuera, parecía perfectamente en su sitio. Y pensé en Caroline, de pie a mi lado en la fila de recogida, incómoda y firme, diciendo lo que necesitaba decir porque no podía vivir con la alternativa. Me dormí cerca de las 3 de la madrugada. Cuando desperté, supe exactamente lo que tenía que hacer. Llamé a mi hermana Ana antes de que Daniel bajara. Le conté todo en unos 4 minutos. Ana es de esas personas que escuchan hasta el final antes de hablar. Que no llenan el silencio con consuelos que aún no han sido ganados. Cuando terminé, guardó silencio un instante. Luego preguntó. ¿Qué necesitas ahora mismo? No qué quieres hacer. No qué deberías hacer. ¿Qué necesitas? Necesito saber la verdad, respondí. Y después necesito decidir cómo quiero que sea mi vida. Voy a ir esta noche, dijo. A las 7 ya estaba en casa. Existe una forma de amor muy particular, la que aparece un día cualquiera, entre semana, sin que la llames, se sienta contigo en la cocina y no intenta minimizar lo que está ocurriendo. Ana tenía ese tipo de amor. Siempre lo había tenido. Yo no siempre había sabido recurrir a él. Durante los 3 días siguientes, mientras trabajaba, recogía a Lily del colegio, preparaba la cena, leía capítulos del libro del perro y mantenía intacta, sin grietas, cada superficie de nuestra vida cotidiana. Fui reuniendo lo que sabía. Revisé nuestro calendario compartido. La conferencia del viernes era real. El hotel era real. Pero la conferencia había terminado a las 5. Él no había regresado a casa hasta después de las 11. 6 horas. Revisé la factura telefónica. Un número que no reconocía. Llamadas frecuentes. Siempre borradas de su teléfono. Me senté con todo aquello en la cocina de Ana, un domingo por la tarde, mientras Lily estaba en casa de una amiga, y tomé una decisión. No fue una decisión impulsada por la ira. Fue una decisión clara. La diferencia entre ambas es más importante de lo que la mayoría de la gente imagina. Ese domingo por la noche, Daniel llegó a casa a las 6. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina. Lily estaba arriba. Él entró, me besó en la mejilla y me preguntó cómo había sido mi día. Esperé a que se sirviera un vaso de agua y se diera la vuelta. Siéntate, le dije. Se sentó. Me miró el rostro. Y algo se movió detrás de sus ojos que me lo reveló todo antes de que pronunciara una sola palabra más. No fue sorpresa. No fue confusión. Fue reconocimiento. Sé lo del Hotel Riverside, dije. Sé lo del viernes pasado. Sé del número en nuestra factura telefónica. Dejó el vaso sobre la mesa. Con extremo cuidado. No voy a gritar, continué. Lily está arriba y no necesita escuchar esto. Pero necesito que me digas la verdad ahora mismo. Toda. Porque lo que ocurra después depende por completo de lo que sea realmente cierto. Y me lo contó. 18 meses. Una mujer que había conocido por trabajo. Todo había empezado de forma gradual, se dijo a sí mismo que no llegaría a convertirse en lo que terminó siendo, pero lo hizo. Y luego no supo cómo detenerlo ni cómo decírmelo, y por eso no hizo ninguna de las dos cosas. Estaba llorando antes de terminar. Yo no. Sentía algo que no había previsto. Claridad. No felicidad. No exactamente alivio. Sino esa sensación precisa de que la niebla se disipa. De ver el paisaje de tu propia vida con nitidez por primera vez en mucho tiempo, incluso cuando lo que aparece ante tus ojos resulta doloroso. Le hice una sola pregunta. ¿Ha terminado? Miró la mesa. Luego me miró a mí.
Tiene que terminar, dijo. Lo sé. Eso no era lo mismo que un sí. Y ambos lo sabíamos. Me levanté. Le dije que necesitaba una semana. Que se quedara en la habitación de invitados y que hablaríamos con calma después de que yo hubiera tenido tiempo para pensar. Que Lily no debía saber nada hasta que ambos supiéramos qué íbamos a decirle. Asintió. Tenía el aspecto de un hombre que ha cargado con algo muy pesado durante demasiado tiempo y que, al fin, lo ha dejado en el suelo, solo para enfrentarse ahora al verdadero coste de haberlo llevado consigo. Subí las escaleras, terminé el capítulo del libro del perro con Lily, la arropé y me quedé sentada en el borde de su cama un rato después de que se durmiera. Pensé en la persona que había sido durante los últimos 2 años. La que notaba cosas y las archivaba. La que llevaba semanas sintiendo frío y seguía usando la misma chaqueta. Pensé en Caroline, en la fila de recogida. Y pensé en cómo quería que fuera realmente el siguiente capítulo de mi vida. La semana que siguió fue la más honesta de todo mi matrimonio. Daniel y yo hablamos cada noche, después de que Lily se acostaba. Conversaciones reales. De las que habíamos dejado de tener tan gradualmente que ninguno de los dos había notado su ausencia. Me contó cosas que nunca antes me había dicho. Sobre cómo, 2 años atrás, se había sentido perdido de una manera que no sabía nombrar. Sobre cómo había buscado algo fuera de nuestra vida porque no supo encontrar dentro de ella lo que necesitaba. Sobre la vergüenza que había estado arrastrando y cómo la vergüenza no mejora a las personas, sino que las empeora. Yo también le dije cosas. Sobre la soledad de esos 2 años. Sobre las cenas que terminaban a las 9. Sobre quedarme despierta convenciéndome de que solo era una etapa. Sobre lo profundamente solitario que es compartir un espacio con alguien que, en realidad, está en otro lugar. No habíamos hablado así en 2 años. Ese, por sí solo, fue un descubrimiento doloroso. La cuarta noche me preguntó qué quería. Lo pensé con honestidad. No lo que se suponía que debía querer. No la casa, ni la historia compartida, ni lo más fácil. Lo que realmente quería. Quiero saber si el hombre con el que me casé sigue ahí dentro, dije. El que se sentó en la mesa equivocada y conquistó a todos. Porque hace 2 años que no lo veo, y necesito saber si eso es culpa mía, tuya o de ambos. Guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo. Sigue ahí. Creo que se perdió. Creo que yo permití que se perdiera. Y creo que te debo más que una disculpa. Te debo el esfuerzo real de encontrarlo otra vez. Fue la primera cosa verdaderamente honesta que me dijo en 2 años, y la creí por completo. Decidimos intentarlo. No a ciegas. No con un optimismo vacío. Sino con la comprensión lúcida y precisa de que intentarlo implicaba un cambio real, terapia, honestidad y el trabajo cotidiano, poco vistoso pero esencial, de elegirnos de manera consciente, en lugar de hacerlo por inercia. No fue fácil. Hubo sesiones que nos dejaron exhaustos. Conversaciones que regresaban una y otra vez a los mismos lugares dolorosos antes de encontrar salida. Noches en las que lo miraba al otro lado de la mesa y sentía la distancia como algo físico, preguntándome si no habíamos empezado demasiado tarde. Pero también hubo otras noches. Noches en las que ocurría algo pequeño y ambos reíamos exactamente en el mismo instante, y yo alcanzaba a vislumbrar al hombre de la mesa equivocada. Momentos en los que una conversación se volvía real, y permanecía ahí. Noches en las que Lily se quedaba dormida entre nosotros en el sofá, viendo una película, y él la miraba, luego me miraba a mí, con una expresión que reconocía de los primeros años. Presente. Plenamente, absolutamente presente. Ya no éramos los mismos de antes. Éramos algo distinto. Algo que se había roto y que estaba siendo reconstruido con plena conciencia de sus puntos débiles y con la decisión deliberada de reforzarlos. Eso no es algo inferior. Es, en realidad, algo más difícil, y mucho más resistente. 3 meses después de aquel jueves en la fila de recogida, volví a ver a Caroline en la feria del colegio. Estaba encargándose del puesto de pasteles. Me acerqué. Al verme venir, su expresión atravesó al menos 4 emociones distintas en cuestión de segundos. Hablé antes de que pudiera decir nada. Quería darte las gracias, dije. De verdad. Parpadeó. No estaba segura de cómo te lo tomarías, respondió. Después me preocupé, no sabía si debería haber dicho algo. Debías hacerlo, contesté.
Fue lo correcto, y sé que te costó. Me observó durante un instante. ¿Estás bien?, preguntó. Pensé en las sesiones de terapia, en las conversaciones difíciles, en esas noches en las que todo se volvía genuino. Pensé en Daniel mirando a Lily en el sofá. Pensé en Anna sentada en mi cocina un día cualquiera entre semana, porque así es como ella ama. Estoy mejor que antes, dije. Los dos lo estamos. No es sencillo. Pero es real. Y prefiero algo real y complejo a algo simple y vacío. Asintió lentamente. Es una respuesta valiente, dijo. No se siente valiente, respondí. Se siente honesta. Y es la única que tengo. Me tendió un trozo de pastel de limón sin preguntarme si lo quería. Lo comí de pie, junto al puesto, bajo el sol, pensando en cómo las conversaciones más importantes de mi vida habían tenido lugar en los escenarios más cotidianos. Una fila de recogida escolar. Una mesa de cocina. El borde de la cama de una niña. Sin grandes decorados. Sin momentos cinematográficos. Solo personas diciendo la verdad en lugares comunes, porque la verdad no espera a un escenario más conveniente. Esto es lo que ahora sé. Lo más difícil no es descubrir que alguien a quien amas ha traicionado tu confianza. Lo más difícil es permanecer en silencio el tiempo suficiente con esa verdad para entender qué quieres hacer realmente con ella. Sin que la ira decida por ti. Sin que el miedo lo haga tampoco. Caroline dijo la verdad en una fila de recogida porque no podía vivir con la alternativa. Ana vino a casa un día entre semana porque así es como se manifiesta el amor cuando deja de ser una idea abstracta. Daniel encontró el camino de regreso desde un lugar del que yo había temido que no volviera. Y yo aprendí que la persona en la que me había ido desvaneciendo, dentro de una vida cómoda y no cuestionada, merecía más honestidad de la que yo le estaba ofreciendo. Sobre todo, de mí misma. La pregunta correcta nunca fue qué hizo él. La pregunta correcta era, ¿qué quiero que sea realmente mi vida? Y la respuesta a esa pregunta, real, honesta, compleja, resultó ser mejor que cualquier cosa que hubiera podido construir sobre los cimientos de una mentira que elegí no mirar. ¿Qué verdad tienes ahora mismo a tu lado que has estado evitando ver? ¿Qué pregunta te da miedo formular porque no estás segura de estar preparada para la respuesta? A veces, la respuesta no es el final de algo. A veces, es el comienzo de algo auténtico. Y a veces, el momento más importante de tu vida ocurre en el lugar más ordinario, un jueves por la tarde, en una fila de recogida escolar, cuando alguien dice la verdad y tú eliges escuchar. Si esta historia se quedó contigo, compártela con alguien que necesite oírla hoy. Nunca sabes quién está ahora mismo en una fila de recogida, esperando que alguien, por fin, se atreva a decir la verdad.